Empezamos ahora, estamos grabando, estamos en vivo y en directo, vamos a hablar un poquitito, hay mucho de lo que hablar, siempre tenemos mucho de lo que hablar, no es que me gusta hablar mucho, pero siempre hay mucho tema de lo que hablar. Pero específicamente esta ocasión del 10 y el 11 de Shvat, del mes judío de Shvat, es una ocasión importante en la cual, primero y principal, el Rebbe dice que tenemos que hablar de ciertos temas. Una cosa es cuando el Rebbe dice que existe el concepto de hacer un Farbrengen, una reunión hasídica en general, y obviamente una persona tiene muchos temas para elegir. Cualquier momento del año es bueno, uno no necesita una razón específica para reunirse hasídicamente, decir cosas de hasidus, cosas que alienten a todo el mundo a hacer lo que Dios quiere. Es un lejaim, uno no necesita una razón, pero uno puede agarrar cualquier tema. Y en ciertas ocasiones el Rebbe dice que tenemos que decir ciertas cosas. El miércoles, un día, no es suficiente para eso, a menos que uno lo resuma muchísimo, que lo podamos hacer, vamos a empezar ahora, vamos a continuar el miércoles, pero hay muchísimo, está la historia por un lado, lo que pasó. El Rebbe no dice que hay que contar eso, lo que voy a decir ahora. El Rebbe dice que tenemos que decir el discurso original del Rebbe anterior. El Rebbe anterior, cuando falleció en 1950, su último discurso de Hasidus empieza con las famosas palabras Bosi Legani, palabras de Dios que dijo el rey Salomón: he vuelto a mi jardín. Y ese discurso el Rebbe dice que lo tenemos que decir. Entonces lo vamos a decir. Es un discurso, son varios discursos bastante largos. Eso solo, para explicarlo bien, uno se tendría que quedar horas solamente con ese discurso. Pero además de eso, el Rebbe dice que específicamente tenemos que enfocarnos en cada año. El discurso original del Rebbe anterior, el último discurso de Hasidus del Rebbe anterior, está dividido en 20 partes. Y el Rebbe, desde que empezó a ser Rebbe en 1951, él dijo que cada año tenemos que empezar a enfocarnos, profundizar en una de esas 20 partes. Entonces el año que corresponde, la parte del discurso original del Rebbe anterior que corresponde a este año, es la parte número 13. Que eso es algo cortito, se lo podemos estudiar. Es profundo, pero no lo podemos. Pero además de eso, el Rebbe explicó también cada año con respecto a esa parte del discurso original del Rebbe anterior. Cada año dijo otro discurso explicando eso. Entonces hay muchos Bosi Leganis, hay muchos discursos. Cada año el Rebbe dijo todo un discurso de Hasidus explicando específicamente esa parte. Y hay veces que hay 2 años, 2 Maimorim, porque tenemos el discurso que el Rebbe dijo, la parte número 13, 13ª parte del discurso original del Rebbe anterior, ocurrió en la primera vez en 1963, y ese es un discurso que el nuestro Rebbe dijo en 1963 explicando eso. Pero después de 20 años, en 1983, el Rebbe dijo otro también. Entonces son 2 discursos también. Entonces, si uno suma todas las cosas que el Rebbe dice, eso es lo que el Rebbe dice que tenemos que hablar. Además de lo que el Rebbe nos pide que hablemos, decir todo eso, explicándolo bien a fondo, uno tiene que quedarse por lo menos 24, 12 horas por lo menos, hacia el estilo del mito del Rebbe. El segundo Rebbe de Chabad, había veces que decía discursos de 16 horas. Wow. Es imposible entender, pero... Sin leer, sin papel. Sin papel, obviamente. En ningún discurso se dijo con papel. Pero además de eso, además de la grandeza del segundo Rebbe de Chabad, hay que entender también la grandeza de los seguidores, de la audiencia que tenía el segundo Rebbe de Chabad, de poder estar. No es que se quedaba uno solo, había un montón de gente. Y no solamente no eran muchos en esa época. No, sí había un montón. Y no solamente que había muchos, sino que no es que la gente se quedaba dormida, la gente estaba tremendamente incentivada, motivada para quedarse. Entretenida. No es que súper entretenida para que la gente, que son conceptos extremadamente profundos, la gente, bueno. La cosa es que esto es además. La cosa es que además de todo esto que Rebbe dice que tenemos que hablar, es interesante también entender cómo el Rebbe pasó a ser Rebbe, el ascenso, cómo el Rebbe, toda la historia que pasó. Estamos en un momento que además de que es nuestro Rebbe, el amor, el sentimiento que tenemos, más allá de todos los sentimientos, o conjuntamente con los sentimientos que tenemos por el Rebbe,
es claro que el Rebbe es la persona que más revolucionó al mundo en toda la historia de la humanidad. Nunca el mundo se llenó de judaísmo como hoy en día con nuestro Rebbe. Entonces es un hito histórico el hecho que vamos a celebrar, lo que hay que hablar, esto, lo que pasó, cómo el Rebbe llegó a ser Rebbe también. Vamos a hablar quién es el Rebbe y hablar de quién es el Rebbe también ese es otro. Ni semanas ni meses es suficiente para hablar todas las cosas de lo que es el Rebbe. Lo que es un Rebbe, la definición de un Rebbe y específicamente lo que es nuestro Rebbe. Pero vamos a hablar un poquitito, además de estas cosas, también, además de los discursos de Hasidus, que el Rebbe anterior dijo, el último de todos, y nuestro Rebbe explicó estos dos discursos del año 1963 y 1983. Además de esto, también están los discursos que no son de Hasidus. Están lo que se llaman las sijot, los discursos. Los discursos de Rebbe durante todos los años. Además, el discurso de Hasidus es solamente la parte más profunda de la Torá. Hay 5 niveles de interpretación de la Torá. Hasidus es la esencia de la Torá. Esos son temas muy profundos. Además de eso, hay charlas de Rebbe. Que Rebbe metía un poquito de Hasidut, un poquito de Kabbalah, un poquito de Gemara, un poquito de eventos, que se pasando muchísimas lecciones, cómo mejorar, perfeccionarse uno mismo, etcétera, etcétera. Y también hay un montón de discursos solamente de la desaparición física del Rebbe anterior y el hecho que él asumió el liderazgo de Chabad también, además de Hasidut. Pero vamos a empezar a hablar un poquito, por lo menos hoy, esto es un pequeño prefacio, vamos a empezar a hablar un poquito de los últimos discursos que el Rebbe habló con respecto a su suegro y a la asunción de su liderazgo. Entonces, la vez pasada lo hablamos, no lo grabamos, lo vamos a hablar de vuelta un poquito ahora que el que estuvo acá. Vamos a repetir esto. El Rebbe dice que hay las primeras 3 porciones. Sabemos que el Pentateuco son los 5 libros de Moisés, ¿correcto? ¿Sí? El segundo libro de Moisés, ¿cómo se llama? Shemot, ¿sí? O, de acuerdo a los Ashkenazim, Shemois. También. Que significa nombres. Y las primeras 3 porciones del libro de Shemois, ¿cuáles son? Shemot. Las primeras, sí, Shemot. ¿Cuál? Vaera. Te está ganando, te dice que te está ganando, Alberto, cuidado. Después de Vaera sigue la que hubo la semana pasada. Sí. Y después esta semana Bo. Ok, entonces Shemot, Vaera y Bo, ¿correcto? Sí. Perfecto. Esas son las primeras 3. Entonces, ¿de qué hablan las primeras 3? El libro Shemot está traducido, los Goim lo tradujeron. ¿Cómo se traduce en el Pentateuco, el segundo libro de Moisés? Nombres. No. Éxodo, claro. Éxodo. ¿Por qué lo tradujeron como Éxodo? ¿Por qué no Es el tema. Es el tema principal de la salida de Egipto, es el éxodo de liberación, ¿sí? Por eso se llama Éxodo. Entonces, sin embargo, las primeras 3, esa es la interpretación, la traducción, no fue nuestra traducción, pero sí lo tradujeron. Y obviamente que habla de Éxodo también. Sin embargo, si uno se pone a fijar, la primera de las 3 porciones del libro de Éxodo de Shemot, no habla del Éxodo, habla exactamente lo opuesto del Éxodo. El nombre de algo tiene que llevar la esencia de lo que eso es. ¿Sí? Entonces, la primera porción del libro de Shemot, ¿de qué habla? Termina el primer libro de Moisés, Génesis, Bereshit, termina con que los judíos llegaron a Egipto. Jacob y toda su familia, 70 judíos la familia de Jacob llegaron a Egipto. ¿Sí? Pasan casi 210 años, 209 años, no, mejor dicho, ¿cuánto exacto? 210 menos 80 serían 130 años pasan. Y de repente el libro de Shemot empieza a hablar de qué? Empieza a hablar de cuán duro era los judíos llegaron a Egipto y el exilio. Empieza a hablar del exilio. Y a pesar de que nace Moisés, empieza a hablar de Moisés, sin embargo, habla del exilio. No habla de la redención, de la salida de Egipto.
Después viene la segunda porción de la Torah, del segundo libro de Moisés, que es Vairá, y los judíos siguen estando en exilio, en Egipto. No habla de la liberación. Recién esta que acabamos de leer ayer, la tercera porción de Shemot, recién ahí los judíos salimos de Egipto, ¿sí? Entonces, el Rebbe explica tres cosas, tres etapas en la historia de la humanidad. La primera etapa es la etapa pre-Torah, pre-Monte Sinai, pre-Sinai. Desde que Dios creó el mundo hasta existe un antes y un después. Cuando Dios nos entrega la Torah, eso cambia todo el universo. La realidad cambia, la definición de todas las cosas cambia. ¿Qué es un judío? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Todo el universo, Dios le inyecta una fuerza tremenda, porque la Torah es el esqueleto de todo el universo, físico y espiritual. Entonces, cuando la Torah se revela en el mundo, Dios nos entrega la Torah, entonces todas las cosas del universo, el sol, la luna, las criaturas, los ángeles, todo el mundo siente algo único que nunca jamás había sentido. Cambia todo, es una revolución, ¿sí? Similar a cuando venga Moshiach. Cuando venga Moshiach también va a haber como una recreación de todo el universo también. Entonces, pero antes de la llegada de Moshiach tenemos la primera parte de la historia de la humanidad hasta la entrega de la Torah y después de la entrega de la Torah. Entonces, eso es lo que simboliza la primera de las tres porciones de la Torah del libro Shemot, de Éxodo. ¿Sí? La primera que se llama Shemot, que específicamente menciona a los patriarcas. Dios le dice a Moisés, al final de la segunda porción, Dios le dice, de la primera porción, perdón, de Shemot, Dios lo manda a Moisés a liberarse. Dios, como sabemos, se le revela a Moisés en la zarza ardiente, la famosa zarza ardiente, y le dice a Moisés, ve a liberar al pueblo mío, a los judíos. ¿Qué contesta Moisés? No. Le dice que no. Le dice que no. Y empieza a negociar. Porque como buen judío empieza a negociar con así, de ahí salen todos. Venía antes, porque ahora me hizo ya que también una carta de negociadores. Pero empieza a negociar con Dios, que sí, que no, que yo no soy quién para que me mandes, porque no lo mandas a mi hermano, lo manda a la Mashiach, Shlachna y Tishlach, diferentes expresiones que dice, y Dios le contesta que sí, que no, al final Moisés acepta la misión y va a liberar, ¿sí? Cuando Moisés va a liberar al pueblo de Israel, le dice, hay muchas cosas, una de las cosas es que hay muchas cosas interesantes. Primero hay que entender cómo puede ser que Moisés se le queda parecería al principio que está rehusando una misión de Dios. Moisés, el profeta más grande de la historia, la persona más cercana a Dios, parece que está rehusando a la misión que Dios le está diciendo. ¿Cómo se entiende eso? Humildad. Está bien, pero incluso dentro de la humildad, una cosa es ser estúpido, otra cosa es ser humilde. Si Moisés acaso no sabe quién es Dios, está bien, no está mal lo que está diciendo, está muy bien, y es verdad lo que está diciendo, seguro. Pero incluso en eso, si uno profundiza un poquito más, tenemos que entender qué significa humildad, cómo una persona va a... O sea, Moisés definitivamente que no solamente que no era ningún estúpido, por más que sabes que la Gemara dice que Moisés, la Gemara lo llama a Moisés un estúpido, ¿sabías? No porque con esas palabras. ¿Cómo? No es la palabra exacta, es verdad, quizás está mal traduciendo mal, es verdad. Pero lo llama un peti, ¿sabes lo que es un peti? No sé qué es un peti. Peti, que David Amelach dice que petim, como estúpidos, como gente simplona. La palabra simplona quizás se puede llamar, porque Moisés Rabbeinu, Moisés, era una persona que entre otras tantas cosas ejemplificaba el sumum de la simpleza. A Moisés uno le decía, mira, hay un objeto volador no identificado ahí, Moisés dice, ¿dónde? Así, no es que le empecé a hacer preguntas, quizás era una de las personas más inteligentes que hubo. Al mismo tiempo, toda la inteligencia no le quitaba nada de la simpleza. Normalmente una persona simple es una persona estúpida, muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Moisés fue una de las personas más simples, la persona más humilde, como dice recién, y al mismo tiempo fue la persona más inteligente. Pero por un lado, la fe tan sincera, tan sencilla de Moisés fue única o casi única en la historia, ¿sí? Pero esa es otra cosa. Bueno, la cosa es que
no vamos a ir muchísimo a lo que hablar, cosas muy interesantes. La cosa es que Moisés al final va a liberar al pueblo de Israel. Va a liberar al pueblo de Israel y cuando llega ahí, habla con el faraón, le dice, Dios me envió. ¿Qué le contesta el faraón? Deja a mi pueblo salir. ¿Qué le contesta el faraón? No. ¿Cómo se llama? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahí está. Gracias que tenés. ¿Sabes cuánto te necesitamos acá en esta clase? No sé, no es broma. Tú te puedes ir a visitar Israel, pero tienes que... Ok. Entonces, así esas son las palabras textuales como acabo de parafrasear. Y sí que el faraón dice, ¿quién es Dios? También podemos hacer una pequeña explicación. Faraón tampoco era ningún estúpido, entre paréntesis. Sin embargo, de hecho el faraón conocía todas las idolatrías que existían. Era una persona extremadamente poderosa, muy inteligente también. Entonces, ¿cómo el faraón le dice, yo no sé quién es Dios? Seguro que sabe quién es Dios. Entonces, una de las explicaciones es que existen dos niveles de Dios. Está el nivel de Dios que trasciende al universo, trasciende la naturaleza y la lógica. Y está el nivel de Dios, de divinidad, el cual baja y se mete dentro de la naturaleza. Se mete en el sol, la luna, las cosas que todos entendemos. Entonces, Moisés va y le dice Dios. Me dice que cuando le dices la palabra de Dios, el nombre de Dios, se refiere al nombre principal de Dios, el cual está por encima del universo. Ese nivel de divinidad, el faraón y las naciones del mundo no lo conocen. Las naciones del mundo tienen habilidad para reconocerlo a Dios, solamente el nivel como Dios se mete dentro del mundo. Pero no el nivel que está por encima del universo, por encima de la lógica. Eso es una de las explicaciones. La cosa es que vamos a la pregunta. Entonces Moisés va, le dice al faraón le dice, no, ¿quién es Dios? No los voy a dejar salir, que esto, que lo otro. Todo el episodio, aquel que vio la película, los dibujos animados, que esto, que lo otro, Moisés, que después pasa, se transforma, la vara de Aarón se transforma en serpiente, y esto, todos los magos, y empiezan las plagas, que esto, que lo otro, que no, el faraón sigue negando, que esto, que lo otro. Y cuando Moisés ve todo esto, va de vuelta a Dios, y Moisés tiene una queja muy grande a Dios. Primero estuvo negociando por toda una semana si aceptar la misión divina o no, de liberar a los judíos. Ahora, después que va a prueba, la primera vez que va, no después de las 10 plagas en la mitad, justo la primera vez que va, además de que el faraón se niega a liberar a los judíos, el faraón, ¿qué hace? Los afecta más. Los hace que los judíos, encima que estamos siendo esclavos, encima que la tierra de Egipto en aquel entonces se llama Erdat Haaretz, la desnudez de la tierra. Era el país más inmoral y más corrupto y en donde más idolatría existía en todo el mundo. Entonces, además de todo eso, que los judíos estamos ahí ya casi 210 años, 209 años, además de todo eso, viene el faraón y hace que los judíos tengan que trabajar más y le da menos comida de lo que le está dando incluso. Paja. Encima, o sea, viene Moisés, estamos hablando del profeta más grande de la historia, la persona más divina que existió. Dios mismo se lo reveló a Moisés, no es que Moisés podría haber ido, por más que es la persona más sagrada, más pura que tengo, pero Moisés podría haber ido por motus propio. No va por motus propio, Moisés va solamente porque Dios mismo se lo revela y le dice, después que Dios se le revela a él, lo manda a Moisés, y el faraón no solamente que no cumple lo que Dios está diciendo, sino que exactamente ocurre lo opuesto. Los judíos empiezan a sufrir más todavía. Entonces viene Moisés y le dice a Dios, le critica a Dios, le dice, Lama haratá lama sé, ¿por qué le estás haciendo un mal a esta nación? Moisés le dice, Moisés mismo que le dice, ¿qué le contesta a Moisés? Así empieza la segunda porción de la Torá, le dice, Hombre de poca fe. Moisés era hombre de poca fe, ¿no? Le dice Dios a Moisés. Moisés ha contestado así, entonces dice, yo me revelé a los patriarcas con otro nombre, no con el nombre principal mío. El nombre principal mío yo los voy a dar a ustedes, en la entrega de la Torá se los voy a dar a ustedes. Yud Kei Vav, que las 4 letras. Yo me revelé a los patriarcas, no en un nombre tan grande, el nombre que me revelé a los patriarcas es Shakai, que es Shakai, la Shin, la Dalet y la Yud, ¿sí? Que está escrito en todas las Mezuzot. Me revelé a ellos con ese nombre, y sin embargo,
ellos nunca me cuestionaron nada. Tú, que eras la primera vez que te mandando a liberar a mis judíos, antes que hagas nada ya te empiezas a quejar, me preguntas, ¿cuál es mi nombre? ¿Cómo se entiende eso? Me tenía simpatía. Dios, Sí. Dios, la simpatía, la misericordia, Dios está más que obsesionado con el pueblo judío. No solamente con Moisés, con todos los judíos. Está más que obsesionado. Es una obsesión infinita, porque Dios es infinito, es perfecto, tiene una obsesión perfecta e infinita con todos los Pero judíos. sí, hermano, Yudí, que más ha querido Hashem, Moisés. ¿Estás seguro de eso? Más o menos, sí. Bueno, puede ser. ¿Vos entendés lo que Puede ser que... Por lo menos el más grande de Malcolm, más discreto. Si no fue el más grande, está ahí entre los 2 o 3, seguro que sí. Definitivamente. Ahora, la cosa es que, entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios le contesta, yo me revelé a los patriarcas, Abraham, mi hijo Jacob, y ellos nunca me cuestionaron nada. Dice, Rashi te explica, dice, qué lástima que no tenemos a los patriarcas más. Dios como que sacó un ojo y dice, los patriarcas nunca me cuestionaron eso. Qué lástima que no tenemos a los patriarcas. Tú me estás cuestionando esto. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que entender que Dios eligió poner estas palabras, este episodio. Si Dios, que es perfecto, elige poner estas palabras y este episodio, este evento que ocurre, y hace que pongan estas palabras cuando Moisés se queja a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que la queja de Moisés es muy valedera, es muy válida. Si no, Dios no dejaría que estén las cosas. Cada palabra de la Torá, Dios quiere que saquemos una enseñanza. La palabra Torá significa enseñanza, orar. Entonces tenemos que entender cuál es la enseñanza. Pero recapitulemos, estamos viendo lo que estábamos hablando antes de las 3 primeras porciones de Shemot. Entonces tenemos la primera, cuando Dios le está diciendo a Moisés, yo me revelé a Abraham y a Jacob, se está refiriendo, antes de la salida de Egipto y la entrega de la Torá, estaban los patriarcas. Y los patriarcas verdaderamente fueron los que prepararon al mundo para este gran momento más grande de la historia, que fue la entrega de la Torá. Y por eso dice Dios, por cuanto que estaban los patriarcas y me rebelé con ellos con el nombre de Shakai, la gente, por consiguiente, ahora me voy a revelar a ustedes con mi nombre principal, de una manera que nunca me revelé. ¿Qué significa por consiguiente? Que por cuanto que ya estaban los patriarcas estaban antes de la etapa pre-Torah, antes del Monte Sinaí. Gracias a ellos que ellos existieron, fueron los gigantes, los pilares de la historia de la humanidad, y ellos a través de su sacrificio, que ellos hacían principalmente la mitzvah del brit, de la circuncisión, entonces ellos empezaron a transformar al mundo para que yo ahora pueda entregarlos, los pueda sacar de Egipto, les entregue la Torá y me revele completamente, y toda la historia cambia, ¿sí? Por eso es que ahora me voy a revelar con el nombre principal Yud Kei Vav Kei. Y por eso es que la segunda porción de la Torá, Vaerá, la que leímos hace una semana atrás, se llama justamente la revelación. Vaerá significa Dios dice me revelé. La revelación significa la revelación principal de Dios, que el nombre con la entrega de la Torá, que es Yud Kei Vav Kei, cómo la historia cómo la Torá cambia todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, a pesar de eso, después de la revelación esta, el Mashiach todavía no vino. La redención de Egipto tampoco ocurre. La redención de Egipto ocurre recién en la tercera porción de la Torá, esto que leímos ayer, que se llama Bo, ¿sí? Entonces, recién en la tercera porción de la Torá es que los judíos salen de Egipto. Significa que, por un lado, la etapa en la historia de la humanidad, la primera era, que fue antes de la entrega de la Torá, los patriarcas lograron empezar a transformar, trajeron a Dios al mundo. Sin embargo, a pesar de que ellos los trajeron a Dios al mundo, la revelación de esa atracción divina ocurrió después con Moisés en la entrega de la Torá. Una cosa es atraerlo a Dios, otra cosa es que lo podamos sentir a Dios. Abraham, Isaac y Jacob, la primera etapa de la humanidad, pre-Torá, antes del monte Sinaí, gracias a los patriarcas, ellos lograron, a Dios le gustó tanto lo que Abraham, Isaac y Jacob estaban haciendo, que Dios empezó a bajar al mundo. El que lo terminó esa atracción fue Moisés, en la entrega de la Torá, y Dios se revela 100%. Sin embargo, desde la entrega de la Torá, pasaron miles de años, más de 3.300 años hasta hoy en día, y sin embargo, hay gente que todavía es atea. ¿Cómo puede ser?
Si decimos que Dios se reveló, la historia del mundo cambió completamente. Entonces, ¿cómo puede ser que exista una persona atea? ¿Cómo puede ser que hay gente, hay judíos, que todavía no cumplen Torah, mitzvot? ¿Cómo puede ser que hay más, hay muchas preguntas, podemos ejemplo. ¿Cómo puede ser que hay muchísima gente? No estamos diciendo por qué no existe el mal. Puede ser que exista el mal, sin embargo, si existe, decimos que la Torah es el cambio más grande de la historia de la humanidad, en el cual Dios se revela. Entonces, ¿cómo puede ser que un montón de cosas sigan pasando? La gente no se da cuenta de cómo es la Torah. Hay gente, ¿cómo puede ser todo eso? ¿Ateo o agnóstico? Ateo, agnóstico, todo eso. Mucha fiaca. Fiaca, ¿cómo puede ser que existe? Pero si hay un Dios, la verdad es que lo único que existe es solamente Dios. Y ese nivel verdadero, la verdad total, absoluta, que Dios se reveló por completo en la entrega de la Torah, y todo el mundo quedó más que anonadado. Todo el mundo sintió que lo único que existe, la única que existe verdadera es solamente Dios. Si es así, y cada vez que uno se pone tefilín, come kasher, una persona puede lograr sentir. Sin embargo, en la práctica uno no lo siente a Dios constantemente. Hay un montón de gente que se pone tefilín todos los días, come kasher y sin embargo no lo siente necesariamente a Dios. Hay gente que sí, no digo que no. Pero ¿cómo puede ser que no hay? Entonces falta algo. Entonces por esa cosa que falta, por eso falta la tercera etapa de la redención. Eso es lo que significa la redención, que es específicamente la tercera porción del libro Shemot. La tercera porción del libro de Shemot habla específicamente de la redención. ¿Qué es la redención? La redención es un momento en el cual no solamente que la redención esta que vamos a tener ahora con Mashiach, ¿sí? No es la primera redención. La primera redención, pero ahí empezó la cosa, pero principalmente la cosa termina y se manifiesta por completo ahora cuando venga Mashiach. Cuando venga Mashiach, ahí la revelación va a ser de Dios, va a ser incluso más grande de la entrega de la Torah. Dijimos que el momento más grande, el hito más grande de toda la historia fue el monte Sinaí. Sin embargo, cuando venga Mashiach, Dios se va a revelar más aún de la entrega de la Torah. Y cuando venga Mashiach, ahí desaparecen todos los ateos, agnósticos, ateos, y no va a existir ni la más remota posibilidad que una persona, ya sea que se ponga tefilín, no se ponga tefilín, coma callar, no coma callar, por más que no haga, todo el mundo va a dejar lo que está haciendo, todo el mundo va a ir, solamente va a sentir a Dios. Entonces, así como antes de la entrega de la Torah, dijimos... Sí. ¿Va a ser obligatorio o va a ser la iluminación tan grande del Mesías que uno mismo se va a dar cuenta? La segunda, Sí, correcto. la segunda. Sí. Sí. No va a haber posibilidad... No con imposición ni nada. No, es interesante lo que decís, porque el reinado de Dios, decimos todas las noches en el rezo, Umal Husoy Berrotzen Kibla Lehem, y su reinado con voluntad lo aceptaron. Los judíos, cuando Dios nos entregó la Torah, existen dos tipos de reinados. Una cosa es a la fuerza, con muchos reyes. Otra cosa es un tipo de reinado, el cual el rey acepta, les da libre albedrío. El rey nos dice, si me quieren aceptar, acépteme, si no, no estoy obligando a nada. Sin imposición. Claro, Dios nos da libre albedrío. Entonces, ahora, cuando por libre albedrío es, por otro lado, cuando Dios nos muestra lo grandioso, lo perfecto e infinito que Dios es, entonces nos está quitando el libre albedrío. Porque básicamente, libre albedrío puede haber solamente cuando hay 50-50, cuando hay 50% de chances que hay mal y una pieza atractiva el mal, y hay otro 50% de chances de que elijo el bien. Pero si no, el mal no es más atractivo, desaparece el mal, entonces obviamente, o Dios nos muestra lo todopoderoso que Él es, entonces la gente, nadie va a ir más al mal. Eso es lo que va a pasar cuando venga Mashiach. Entonces dijimos, así como antes de la entrega de la Torah, los patriarcas Abraham y Jacob empezaron a traerlo a Dios a la tierra. Pero el que le terminó en la práctica y lo reveló fue Moisés en la entrega de la Torah. Lo mismo es si comparamos la etapa post-Torah, después del monte Sinaí, comparándola con la etapa mesiánica que va a venir ahora. Lo que venimos haciendo con la Torah y las mitzvot desde la entrega de la Torah es traerlo a Dios a la tierra. Sin embargo, lo estamos trayendo a Dios a la tierra, sin embargo, no está revelado 100%. La revelación va a ser recién cuando venga Mashiach. Ahí Dios es el concepto de la revelación, el propósito de todo, no solamente la entrega de la Torah, el propósito de toda la creación. ¿Para qué Dios creó todos los mundos y específicamente este mundo bajo con todas sus criaturas? Es para que Dios se revele y se revele completamente, que nosotros lo revelemos a Dios. Ok, estas tres etapas
Dijimos que esto tiene que ver con el Rebbe, con la asunción del Rebbe, nuestro Rebbe, y el fallecimiento del Rebbe anterior. El fallecimiento del Rebbe anterior, nuestro Rebbe dice que también ocurrieron 3 etapas. La vida del Rebbe anterior, el Rebbe Rayatz, Rebbe Yosef Schneerson, está compuesta, el Rebbe la clasifica en 3 partes. La primera parte del Rebbe anterior es desde que nació en 1880 hasta que se transforma en Rebbe, cuando fallece su padre, el Rebbe Rayab, el quinto Rebbe de Chabad. Y esa parte es similar a la primera parte de la historia, la primera porción de Shemot, que tiene que ver con la etapa pre-Torah, pre-Sinai. ¿Por qué? Porque esa es la etapa en la cual empezó la primer yeshiva de Chabad. Así como la etapa pre-Sinaí, los patriarcas empezaron a traerlo a Dios al mundo, ¿sí? Y eso hizo posible que después se entregara la Torah, había una revelación divina. Lo mismo es cuando empezó la yeshiva de Chabad. El Rebbe Rayab, el quinto Rebbe de Chabad, empieza la primera yeshiva en el mundo en la cual se estudia Hasidut. No solamente que se estudia Hasidut, sino que se le enseña a los chicos, a los estudiantes, cómo aplicar Hasidut, cómo tener Mesirut Nefesh, cómo tener sacrificio para hacer lo que Dios quiere. Es una forma de vivir. Eso es lo que trae después la revelación, gracias a que hay una yeshiva de Chabad, eso es lo que trae la revelación después, cuando esta es la primera etapa del Rebbe anterior, porque a pesar que fue en la última etapa de su papá, del Rebbe Rayab, el quinto Rebbe de Chabad, sin embargo el que empezó verdaderamente la yeshiva fue el Rebbe anterior. O sea, el Rebbe anterior fue su papá lo puso al Rebbe anterior como el Menael, el director de la yeshiva. Gracias a eso, es que así como los patriarcas pavimentaron el camino para la entrega de la Torah, la yeshiva de Chabad pavimentó el camino para que después empecé a haber una revelación de la Torah como nunca antes en la historia. El Rebbe anterior sale de Rusia, llega a la segunda etapa, desde cuando su papá fallece, el Rebbe Rayab en 1920. El Rebbe se Rebbe para la cárcel, como sabemos, llega a los Estados Unidos en 1940, y de ahí en más empieza a difundir el judaísmo y Hasidut como nunca antes en la historia. Hasta que fallece, hasta 1950, ¿sí? Todo esto que vemos ahora, que hay judaísmo por todos lados y Hasidut, eso justamente empieza a ocurrir con el Rebbe Rayab. Así como en la revelación de la Torah. Dijimos, la segunda etapa de la revelación de la Torah es cuando Dios revela en todo el mundo. De repente, esta es la Torah, yo soy acá, y todo el mundo empezó a conocer. Entonces todo el mundo empezó a conocer lo que Dios es con el Rebbe anterior. Sin embargo, esa no es la etapa final. La tercera etapa es la redención. La redención, fíjense como nuestro Rebbe lo explica. La tercera etapa, dice, de mi suegro, del Rebbe anterior, es después que él fallece. La tercera etapa de mi suegro del Rebbe anterior es después que falleció. ¿Cómo se entiende? Si ya no está más en el mundo, ¿por qué lo llama la tercera etapa de él? No es más la etapa de él, tendría que ser. Sin embargo, nuestro Rebbe nunca jamás él dijo que es el Rebbe. Nuestro Rebbe, hasta que tuvo la mepleje, no pudo hablar, él siempre dijo constantemente, mi suegro, el Rebbe, el líder de la generación, el Moshiach de la generación. Nuestro Rebbe nunca se dijo nada. Además de humildad, es verdad de humildad, pero nuestro Rebbe explica lo siguiente. Dice que esta tercera etapa, y es más todavía, la tercera etapa esta de mi suegro del Rebbe anterior, dice Rebbe, no empieza cuando él fallece. El Rebbe anterior fallece el 10º día del mes judío de Shvat de 1950. La tercera etapa del Rebbe anterior empieza cuando un año y un día después. ¿Qué pasó un año y un día después? Justamente nuestro Rebbe, él asume el liderazgo. Y él lo llama específico, o sea, el Rebbe te está diciendo que exactamente cuando yo asumí, no lo dice con estas palabras que digo, pero básicamente es eso, recién cuando él asume, es que ahí empieza la tercera etapa del Rebbe anterior. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo principal que ocurre en la tercera etapa del Rebbe anterior? Ahí es que el judaísmo y principalmente el hasidismo, la esencia de la Torah, se revela por todo el mundo, por todos los confines de la tierra. Esto Rebbe lo dijo en 1992, ¿sí? Unas semanas antes que tenga la mipleje y dejara de hablar.
Y esta tercera etapa está conectada con la tercera etapa de la historia de la humanidad, que tiene que ver con la era mesiánica. ¿Por qué? Porque así como en la era mesiánica dijimos que la única ocupación de todo el mundo va a dejar todo lo que está haciendo. El doctor va a dejar la medicina, el abogado la abogacía, el taxista el taxi, todo el mundo se va a ocupar solamente de estudiar lo que es Dios, lo que es divinidad. Eso es exactamente lo que empezó a ocurrir en 1951, cuando Rebbe empezó a ser Rebbe. Nuestro Rebbe empezó a expandir muchísimo más de todo el Rebbe anterior. Dijimos que empezó a mandar rabinos a todo el mundo. Pero nuestro Rebbe tomó esta misión de su suegro y la expandió. Decir que la expandió verdaderamente quizás no es la mejor palabra, porque una persona expandir significa, por no lo sí, es verdad, la expandió, pero digamos la labor llega a expandir. Si una persona expande algo no hasta la novena potencia, hasta la 30ª, hasta la millonésima potencia, se transforma en algo completamente diferente de lo que sí. Sembró. Más que sembró, o sea, sembró, pero sí, hay diferentes palabras que podemos usar. ¿Qué vamos a decir? Sí. Dos preguntas. ¿El suegro del Rebbe tenía hijos varones? No, 3 mujeres nada más. Sheina, Han y Hanemushka. Por eso lo elige el Rebbe. ¿Y cómo es, Shloimele, que Dios le quita el habla al Rebbe? Es como si fuera contradictorio, ¿no? Lo que vos estás... A ver, explica un poquito más por lo que estás diciendo. ¿Por qué es que los contradictorios? A ver, ¿cuál es? Porque, bueno, con mi humilde pensamiento, ¿no? Porque si él es nuestro líder y futuro Mesías, me siento como raro que vos acabas de decir recién, hasta que dejó de hablar, hasta que el Rebbe dejó de hablar. Me suena, para llamarlo de algún modo, contradictorio, porque ¿cómo el Rebbe va a dejar de hablar? Bueno, mira, lo que vos estás diciendo, es, te diría que es casi profético. Porque justo en este mismo discurso, el Rebbe compara la falta de habla de los últimos años de su suegro. Hay muchas cosas muy interesantes acá. Primero y principal, que el Rebbe, en todo su liderazgo de 1950-51 hasta 1992, el Rebbe por alguna razón nunca habló de lo que le pasó a su suegro antes de morir. El Rebbe anterior falleció en 1950, el último año de los últimos años, él no podía hablar. Estaba en una silla de ruedas, había quedado muy mal de la prisión, de cuando vino a América ya estaba mal, pero a veces podía caminar. El último año casi no podía hablar. De repente nuestro Rebbe, justo unas semanas antes de que nuestro Rebbe sufre la hemiplegia y nuestro Rebbe se queda sin hablar, de repente justo ahí habla por primera vez en un discurso público de que cómo puede ser, la pregunta que aquí Carmen acaba de hacer, cómo puede ser que el Rebbe anterior, mi suegro, justo, él dice, cuenta un evento que ocurrió. Había un doctor, y el doctor, cuando lo vio al Rebbe anterior, sufriendo de esta manera, preguntó, ¿cómo puede ser que Dios haga esto? El Rebbe anterior, estamos hablando del año 1949-48. Se hizo la misma pregunta que yo acabo de hacer. Exactamente la misma. Exactamente la misma. Increíble. Y el Rebbe, vamos a explicarla más todavía. El Rebbe dice, que cuenta esta historia, de que un doctor se preguntó a la gente, ¿cómo puede ser que Dios haga tal cosa? Una cosa es que Dios le quite la palabra a una persona, a esta, al otro, religiosa, pero al líder de la generación, la persona que está tomando está todo sobre sus hombros, toda la vida de todos los judíos en el mundo, todo
el Rebbe anterior luchó en contra del comunismo, uno de los peores regímenes de la historia, y le ganó. Y lo principal ahora es que se está ocupando está dirigiendo a todo el mundo, está mandando a rabinos a todo el mundo. ¿Cómo puede? Sin el habla, así como un rey no puede, sin el habla no puede expresarse, ¿cómo da las órdenes para hacer? Entonces un doctor en 1940 y pico se preguntó cómo puede ser que esto pueda, y nuestro Rebbe menciona esto por primera vez, unas semanas antes de que nuestro Rebbe, de que él mismo va a dejar el Pater Lemeprej y va a poder dejar de hablar. Y el Rebbe lo compara con Moisés. Moisés Rabbeinu era el primer Rebbe, el primer líder de la generación, después de la entrega de la Torá, obviamente. Y la Torá dice claramente que Moisés tenía una deficiencia física. ¿Cuál es la deficiencia física de Moisés? Tartamudo. Jevad Pei Jevad Lashon. Era pesado de lengua y pesado de boca. Así le llama la Torá. No podía hablar bien. Moisés no sabía. De hecho, esta es cuando vos no viste la película, dijiste, vos no veas. Sí, pero no estaba habla ahí. perfecto. Habla La perfecto. película habla perfecto. Tenemos que mandarle un email al productor y al director de la película que devuelvan el dinero de la entrada de la película. La que yo vi fue hecha en Brasil. Pero Daniel ocupaba un tartamudo. Okay. Entonces, de hecho, el hecho de que él era tartamudo, no podía hablar bien, fue una de las quejas de estas que hablamos de enseñar esa semana, que Moisés le dice a Dios, mandalo a mi hermano Aarón, o mandalo a Mashiach, ¿por qué? Porque yo no hablo bien. Entonces, ¿cómo me vas a mandar a mí? Le dice a Dios. Ok, la cosa es que el nuestro Rebbe compara justo que los últimos años del Rebbe anterior, justo cuando empieza a mandar a los rabinos a todo el mundo para conquistar el mundo con judaísmo, con bien y la tarea que esto y lo otro, en ese momento él se queda, así como Moisés, justamente cuando Dios lo manda, le da la misión para liberar a los judíos, justamente Moisés, ya era desde antes, venía el que no podía hablar bien, pero eso dice lo mismo, pasa, entonces nuestro Rebbe termina diciendo que es más que interesante que vos acotaste justo eso, te ocurrió, sentiste eso, es más es que una interesante. iluminación. Todo es providencia divina. Por alguna razón. Saqué ese tema. Y fíjate que nuestro Rebbe lo dice 2 años antes, nombra lo del suegro 2 años antes que le ocurra a él mismo. No 2 años. O ese mismo año. 2 semanas. 2 semanas. 2 o 3, menos de un mes. A ver cuánto es. Shvat. Esto después viene a dar un mes, menos de un mes. Menos de un mes antes de que él sufra mi Qué bárbaro. Wow. Y el Rebbe, el último año, todos los tzadikim tienen profecía, visión profética. Y en nuestro Rebbe, los líderes de Chabad y los tzadikim saben cuándo o van a fallecer o cuándo les va a pasar algo. Por consiguiente, la última etapa de ellos, si uno se fija todas las cosas, cuando el Rebbe anterior falleció, eso es un tema muy importante este también, que nuestro Rebbe dice que por cuanto que el Rebbe, refiriéndose a su suegro, sabía que iba a pasar esto, iba a haber una desaparición física, por eso es que dijo todas las cosas que dijo este último año. No es que todas las cosas que dijo el último año son al azar, son todas las cosas que los Rebbe son cosas muy profundas, divinas, perfectas, en muchas pero el Rebbe anterior dijo, el último año habló justamente de estas cosas, pues sabiendo que iba a pasar esto y nosotros tenemos que seguir la misión. Y no por caso, obviamente que nuestro Rebbe, justo antes de terminar mi pleje, deja de hablar. ¿De qué es lo que habla de nuestro Rebbe todo el tiempo? Del suegro. No. ¿De qué? Nuestro Rebbe en 1991-92 se la pasa hablando casi exclusivamente de Mashiach, de la redención. Porque sabía lo que iba a pasar justamente después de eso. Y lo último, el trabajo principal que tenemos que enfocarnos es específicamente estudiar todo lo que tiene que ver con la redención de Mashiach. Pero también hablaba mucho sobre los niños. No. No trates de embaucar, engañar. Si sabes lo que estás hablando, habla, no digo todo. Pero si no sabes lo que estás hablando, el Rebbe habla mucho de la educación. Pero no, el último año, si tú hablas, cualquier persona habla los libros del Rebbe, el Rebbe habla casi, no te quiero decir sin parar porque quizás hay bueno que otra vez no lo menciona, pero el 99% de todos los discursos del Rebbe del último año y el último año y medio es casi exclusivamente de Moshiach. Habla de muchas cosas, no es que Moshiach solamente, pero el tema central que habla al más no poder es Moshiach y Moshiach y otro.
Entonces, entonces, lo mismo que dice Rebe, el Rebe dice, explica por qué, así como Dios le dio a Moisés, cuando Moisés se queja ante Dios y le dice, no me mandes a mí, mándalo a Aarón que pueda hablar, entonces Dios le dice, también lo voy a mandar a Aarón. Aarón va a ser tu alto parlante. Tú vas a dirigir las cosas, pero Aarón Aarón no es tartamudo, él va a hablar al faraón, ¿sí? Entonces nuestro Rebbe termina diciendo, ¿por qué justo los últimos años pasó esto con el Rebbe ante mi suegro? ¿Saben por qué dice? Porque nosotros, nuestra generación, somos el Aarón del Rebbe anterior. Y así como Moisés no podía hablar bien, y por eso es que Dios le concede, le dice, está bien, no te sientes bien, para hablar, yo lo mando a tu hermano. A Dios no le gustó mucho eso, pero al final. En otra generación, nuestro Rebbe dice, así lo mismo pasa con el líder de la generación que es el Rebbe anterior, y justo, Dios es perfecto, no se equivoca nunca. Entonces, para que nosotros podamos, justamente, nosotros somos el Aarón. Aarón fue el que en la práctica le habló al faraón y que esto que lo otro, los milagros, ciertos milagros, las plagas pasaron con el Aarón. Nosotros somos la generación posterior al Rebbe anterior, somos aquellos, el Rebbe se está diciendo a sí mismo básicamente. En otras palabras, el Rebbe está diciendo que yo soy el alto parlante de mi suegro. Y básicamente eso es lo que es el Rebbe, básicamente esa es la manera como nuestro Rebbe conquistó a todo el mundo, expandió la labor de su suegro y la llevó la expandió hasta niveles tremendos, únicos en la historia. Y entonces esto tiene que ver con, como dijimos, la tercera etapa, justamente así como hay tres etapas, que es antes de la entrega de la Torá y de la era mesiánica. Entonces la tercera etapa, el Rebbe la conecta justamente, es esta etapa de él, básicamente. La llama el Rebbe anterior, pero obviamente es la etapa de nuestro Rebbe, en la cual es la etapa mesiánica. ¿Por qué? Porque así como todo el mundo se llenó, hoy no queda ni el vincule, ni la esquinita más chiquita en el mundo que no esté llena de judaísmo hoy en día. Así también, eso es lo que va a pasar, se llama la era mesiánica, porque eso es exactamente lo que va a pasar en el Rambam. Maimónides define la etapa mesiánica, un momento en el cual todo el mundo, la única ocupación mundial, lo que estamos viviendo ahora, es parte de la era mesiánica. No podemos decir que la redención llegó todavía, porque como dice el Rambam, la ley judía dice claramente que recién cuando venga el templo y estemos los judíos en Jerusalén, ahí es que no le puede quedar ni la más mínima duda a nadie que ese es Moshiach, ahí empezó la redención. Sin embargo, todo lo que está pasando ahora, diríamos que es más que la preparación, no es solamente la preparación, sí es la preparación para la era mesiánica, pero son momentos únicos en la historia, y son momentos que si una persona se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, no es lo único que está pasando. O sea, todo el hecho de que el mundo está lleno de judaísmo y de hasidismo como nunca antes en la historia es parte de la era premesiánica. Al mismo tiempo, trae un montón de bien único. Todas las cosas buenas que están pasando últimamente en el mundo, las guerras, por más que la gente empiece a predecir, va a haber una guerra mundial, esto que lo otro, pero en la práctica no solamente que no hay guerras mundiales, se viene hablando de una tercera guerra mundial desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Desde, sí, que entre Rusia y Estados Unidos y y que esto que lo otro. En la práctica ya pasaron más de 70 y pico de años, y no solamente que no hubo una Segunda Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial, sino que al contrario, el bienestar que existe en el mundo cada vez crece más. El bienestar económico, el bienestar no solamente espiritual. Lo espiritual trae lo material. Gracias a que hay una expansión de judaísmo, de hasidismo única en la historia, entonces esos son momentos mesiánicos que estamos viviendo ahora. Y por eso hay un bienestar tan grande, no solamente en lo espiritual, sino en lo físico también, en lo material también. Las sinagogas no son como alguna cosa chiquita, las sinagogas son de varios pisos que tenemos acá, una expansión acá, son gigantescas, no uno, dos o tres. En la historia de la humanidad hubo sinagogas grandes. En Miami Beach se han construido en todo el mundo, grandísimas. Incluso el California Club también va a tener una pronto, esperemos una. Dios quiere. Cuando tenga usted un año y un día, Sí. ¿qué significa?